Hola, ¿cómo están? Soy Jenny Álvarez y nuevamente estamos en Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Estamos en esta semana hablando de un tema que nos han pedido mucho, que es la ansiedad infantil y juvenil. ¿Qué tal que estoy reconociendo o estoy creyendo que uno de mis hijos tiene ansiedad? O está presentando un cuadro, un trastorno, un ataque, no sé, vamos a ver, porque hay muchas cosas que podemos confundir o que podemos asumir, pero para eso están los expertos. Mi experta invitada de hoy es la psicóloga Mariana Duarte y ella nos va a ir desenredando esta confusión que pudiéramos estar teniendo. Bienvenida, Mariana, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy buen día. Estoy muy bien, muchísimas gracias por la invitación, contenta de que se esté hablando y se esté haciendo mucha más concientización sobre todo lo que tiene que ver con los padecimientos en infantes y adolescentes, porque actualmente se están presentando muchísimos indicadores que nos hacen pensar que sí o sí tenemos que estar informados. Claro, ¿verdad? Y sabes que poner como mucha atención a la salud mental y a la salud emocional, que a veces es lo último que ponemos atención, ¿verdad? Y Sí, sabes que hace claro. unas semanas tuvimos a una experta también que nos hablaba de la depresión infantil o juvenil. Bien. Entonces, a Ujú. raíz de ahí nos disipó muchas dudas, pero empecé a recibir muchos mensajes como, a ver, esto que estoy escuchando es solo depresión o tiene que ver con ansiedad. Alguien que tiene depresión también tiene ansiedad, que es más, ¿qué es la ansiedad? Entonces, ¿por qué no empezamos por ahí, Mariana? ¿Qué es la ansiedad? Claro que sí. Sí, la ansiedad es una conducta esperada. De hecho, es una conducta que el ser humano normalmente tiende a presentar para protegernos de un peligro o de una situación que nos pudiera poner en riesgo. Estamos hablando del término solamente ansiedad. Es una emoción básica, es una reacción fisiológica, mental o emocional de nuestro cuerpo ante una situación de estrés. Eso es la ansiedad como tal. Sin O sea, embargo, si la hablamos de un ansiedad, trastorno, perdóname, o sea, la de ansiedad no es nosotros, algo malo. Todos tenemos no. momentos de ansiedad. Ujú. Totalmente. Lo que coloquialmente llamamos nervios, que está mal indicado, está mal aplicado, los nervios los tenemos a lo largo de nuestra columna vertebral, esos son los nervios. Sin embargo, el término correcto es estoy ansioso o tengo ansiedad. La ansiedad es un miedo, es una emoción. Esta emoción es una emoción negativa, obviamente, que causa ciertas circunstancias o reacciones en nosotros los seres humanos, pero a diferencia del trastorno de ansiedad ya calificado, la ansiedad es algo que nos permite vivir comúnmente en la vida. Cuando se está hablando de un trastorno es cuando ya esta emoción o este sentimiento es exageradamente elevado y nos impide tener un funcionamiento correcto en nuestra vida diaria, lo que le llamamos nosotros los terapeutas un funcionamiento óptimo o una vida funcional. Ujú. Entonces, a ver, porque había escuchado yo que la ansiedad es más como una respuesta del cuerpo, no tanto una emoción, pero entonces es como una combinación de los dos. Mira, lo que pasa es que hay diferentes sintomatologías. Pueden ser síntomas físicos, emocionales o mentales. Dentro de Ok. las tres categorías se dividen los emocionales en cuestión de miedo inminente, preocupación excesiva, entre otras que igual y ahorita podemos hablar y ahondar en ellas. Las mentales son la saturación mental, la confusión, el temor al futuro, etcétera, etcétera, y las fisiológicas, que son temblores, taquicardia, que son los que se presentan, sudoración excesiva, sentimiento de ahogo, sensación de ahogo o incluso de ataque cardíaco. Wow. O sea, eso ya Eso estamos estamos hablando de... hablando que es una combinación. Puede Ujú. ser combinado o puede ser específicamente de un área, pero no es solamente una sensación emocional. Sí tiene que ver con una emoción que es el miedo, pero cuando ya se da una mezcla, estamos hablando de que pudiera ser en cualquier aspecto de nuestra vida, ¿no? Ujú. O sea, y esta ansiedad como que nos prepara para responder a cierta situación.
Totalmente. Mira, el ejemplo que yo les pongo a los niños, cuando tengo en tratamiento niños, adolescentes, incluso adultos, les digo, a ver, les voy a explicar como con manzanas. La ansiedad en nosotros funciona como un semáforo. El amarillo es en el que estamos normalmente y entonces el miedo, cuando se enciende al rojo, por decirlo así, al cruzar la calle tenemos que voltear hacia los dos lados. Ay, viene el carro muy rápido y nos detenemos. ¿Por qué? Porque nos detiene ese pensamiento de temor de que pudiéramos tener un accidente. Sin embargo, lo controlamos, esperamos y cruzamos la calle y vamos en verde, ¿no? Ok. Entonces, así es como funciona la ansiedad, como un semáforo en amarillo donde siempre nos está dando precaución. Sin embargo, cuando ya vivimos ese momento, desaparece por un rato hasta que nos presenta otra situación de ese tipo, como bajar una escalera corriendo, como, no sé, incluso hay gente que le tiene mucho miedo a encender el boiler, ¿no? Y estamos, digo, ya hay eléctricos, pero en aquellos tiempos cuando solamente eran a gas, el cerillito, ¿no? Eso es ansiedad, el miedo que sentimos hacia esa situación, pero que logramos llevarla a cabo. No nos impide esta ansiedad o este grado de ansiedad no lograrlo. Ok. Cuando hablamos de un trastorno es cuando ya está exageradamente intenso y nos impide hacer algo. Sí, y por ejemplo, en una ansiedad normal pasa la situación y regresamos a la normalidad y en un Sí, trastorno totalmente. probablemente estamos en alerta aún si no hay un peligro. ¿Sí? ¿Así? Totalmente. En Ok. el trastorno de ansiedad, la persona permanece con el miedo inminente o la angustia. De hecho, si hablamos en cuanto a las emociones y los pensamientos, la ansiedad o el trastorno ansioso representa en gran medida en adultos, por ejemplo, un miedo intenso a qué va a suceder. El futuro les preocupa muchísimo a las personas adultas con trastorno de ansiedad. En niños y adolescentes se presenta diferente, porque en los niños hay diferentes tipos de ansiedad, que ahorita podemos hablar más ampliamente sobre el tema, pero en realidad en los niños se presenta como un miedo o una preocupación solamente, también puede ser. ¿Por qué se confunde con miedo, perdón, con ansiedad y depresión? Porque niños ansiosos no solamente lo transmiten como miedo o preocupación, sino como irritables o ansiosos. Entonces Ujú. hay una mezcla de emociones a las cuales el niño le impide salir a jugar si tengo miedo de socializar. Al niño le impide ir a la escuela si tiene miedo de separarse del padre. Pero cuando ya este miedo es muy elevado, estamos hablando de que ya se podría categorizar en un trastorno. Y entonces es un área muy grande la que tendríamos que especificar y vamos a ir paso por paso y espero que nos dé el tiempo para poder explicarlo y que quede mucho más claro para los escuchas. Ay, muchas gracias, Mariana, porque sí, o sea, lo que se me viene a mí a la mente es Ajá. em, cómo pasamos de un momento de ansiedad a desarrollar un trastorno, o sea, o cómo pasa mi hijo. Si yo estoy viendo que mi hijo Sí, claro. constantemente está ansioso, ¿quiere decir Ujú. que puede estar desarrollando un trastorno? Mira, aquí hay 4 factores que influyen a las causas de un trastorno de ansiedad. El primero, que es el primero que no es más importante que los demás, pero sí es el que nos da la pauta. Si un padre sufrió trastorno de ansiedad ya diagnosticado, es probable que el niño tenga su gen del trastorno ahí presente. El Ujú. siguiente sería la química cerebral. Hay niños que por ende nacen con una necesidad o un faltante de químicos cerebrales, que en este caso deberían ser la adrenalina, la noradrenalina, incluso la dopamina también, que son los químicos que se encargan del funcionamiento óptimo ante estas situaciones y estas sintomatologías, vaya. Entonces, si hay un faltante o un exceso, porque aquí en psicología hablamos de que todos los excesos o los ausentes en total causan un trastorno, es decir, un miedo intenso o una exagerada seguridad, ¿no? Ujú. Estamos hablando de que ahí no hay un equilibrio. Entonces, aquí en la ansiedad es un exceso de miedo, es quizás esté haciendo falta un neurotransmisor ahí, que hay que revisarlo. ¿Quién es quien lo revisa? El psiquiatra. Específicamente hay psiquiatras que se dedican específicamente a niños y adolescentes o un psiquiatra en general. El Ujú. siguiente sería las situaciones de vida.
hablamos de el factor genético, el factor neurológico a nivel de química cerebral y el factor de situaciones de vida. ¿Qué significa situaciones de vida? Algún evento estresante en exagerada situación, por ejemplo, un accidente automovilístico, una situación de violencia intensa dentro de casa, una situación de vida que sea difícil para que el niño lo procese. Y al final, las conductas aprendidas o la observación del ambiente. Esto tiene que ver con que quizá un niño presencie dentro del círculo familiar o el entorno social una persona con conductas ansiosas como el morderse las uñas, el arrancarse el cabello, que tiene que ver con un trastorno también psiquiátrico que se llama tricotilomanía, o unicofagia, es el de comerse las uñas. Vienen en el manual de psiquiatría establecidos y entran dentro de las características que pudiera presentar alguien con un trastorno de ansiedad. La enuresis y la encopresis, que es orinarse o defecarse en niños que ya habían controlado. ¿Ok? O sea, como que regresan, ¿no? Ya lo controlaban, pero tuvieron una regresión. Exactamente. Hay un factor de vida que les está diciendo a los niños, aquí estás ansioso y entonces hay una descarga. Hay un peligro, ¿no? Y una respuesta inminente al peligro. Quisiera que regresáramos con este tema, Mariana. Vamos a ir a una pausa pequeñita y volvemos. Claro que sí. Seguimos en Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Estás escuchando Latinx Radio y estamos hablando con la psicóloga Mariana Duarte. Nos pidieron mucho hablar de este tema que es la ansiedad. Entonces, Mariana, nos estabas contando antes de ir a la pausa, estos como puntos que nos dan la pauta para que alguien pueda estar desarrollando o podamos ver, ¿verdad? Sí. La ansiedad. Pero Presentar. una pregunta que me hicieron antes de grabar era, ¿qué diferencia hay entre la ansiedad en niños y adolescentes y en adultos? O si es igual y la única diferencia es la edad. Ok. La diferencia entre niños y adultos es que en niños se caracteriza por miedos específicamente en cuanto a las situaciones de vida comúnmente que desarrollan diferentes tipos de trastornos. Entre ellos son la ansiedad social o fobia social, que es la que presentan los niños cuando van a la escuela o tienen temor a estar compartiendo con sus pares. En realidad, la ansiedad infantil, adolescente, en cuestión con los adultos, se puede presentar de manera, ¿cómo se da la palabra? De manera indiscriminada, es decir, cualquier persona puede presentar ansiedad. De hecho, hay una edad específica que es a partir de los 9 años, la edad prepuberal, en la cual se diagnostica o se puede hacer un diagnóstico para decir, este niño sí está presentando un trastorno, pero en realidad cualquier persona desde el momento del nacimiento, el desarrollo de infancia hasta el final de su vida puede presentar trastorno de ansiedad. Y entonces hablamos de que en la edad adolescente generalmente se presenta a partir de los 9 años hasta la edad de los 13, 15, 18, que es cuando tiene como que un pico. Cuando hablamos de pico, estamos hablando de una elevación o una característica muy puntual para presentar ansiedad, precisamente porque la adolescencia es una edad en la cual los pacientes o los niños casi adolescentes están presentando cambios tanto hormonales como físicos. Y entonces esto también les afecta de manera emocional y psíquica ante el desarrollo con sus pares, es decir, con los jóvenes de su edad o los niños de su edad y con el desarrollo social. Ok. Y fíjate, a ver, tocaste este tema muy importante como ¿a qué edad podría decirse o darse un diagnóstico de trastorno de ansiedad en un niño? O sea, por ejemplo, un niño de 5 años, ¿se puede decir con certeza que tiene un trastorno de ansiedad? ¿O Sí, hay una sí, edad? sí. Sí, mira, la diferencia, bueno, la característica principal es que el niño tenga una imposibilidad para poder realizar sus actividades como ir a la escuela, tener convivencia con otros niños, poder dormir, ya sea en su recámara o dormir solito, que sería la ansiedad o fobia por separación, la fobia social, el no poder acudir a la escuela. Es decir,
el miedo es tan elevado o la angustia o la ansiedad es tan elevada que al niño le impide realizar sus actividades normales. Sí Ujú. se puede diagnosticar en un niño ya como tal un trastorno, pero como te decía, específicamente a los 9 años ya se puede establecer. Sin embargo, el tratamiento con niños y adultos pues es diferente, ¿no? Ah, ok, muy bien. Entonces, si estamos viendo que un niño no está haciendo las cosas que hace un niño y la razón es Así por es. miedo, por ejemplo, Ujú. llegas Sí, a una fiesta donde hay muchos niños, el niño se olvida de los papás y se va y juega con otros niños. Pero si este ajá, niño, en lugar de hacer lo que hacen todos los demás niños, tiene miedo de separarse de sus papás, esto es ansiedad. ¿Sí? O sea, así que la es razón por la correcto. que el niño esté dejando de hacer las cosas normales que hace un niño sea el miedo. Ahí Exacto. estamos Cuando hablando de el ansiedad. niño no tiene la capacidad de realizar sus actividades comunes o esperadas dentro de su edad, ese es un trastorno ya que le está impidiendo desarrollarse normalmente o comúnmente como los demás niños. Muy bien, ok. Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿quién tiene la facultad de diagnosticar? O sea, no es porque de ninguna manera quisiera que si nos están escuchando papás, mamás, abuelitas, maestras, lo que sea, que de repente digan, Ujú. ah, Pedrito tiene un trastorno de ansiedad. No, pero No, más allá de eso, o sea, sí. quién es el profesional que tiene la facultad de diagnosticar un trastorno de ansiedad? Ok, yo les explico aquí siempre a los papás. De entrada, yo como padre observo y veo un indicador en mi hijo. ¿Qué es un indicador? Una señal que me está diciendo ha cambiado una conducta que mi hijo tenía normalmente, ya no la tiene. Por ejemplo, el miedo a dormir solo, ¿no? O por Ujú. ejemplo, que empieza a orinarse por las noches. Lo primero que tenemos que hacer es descartar que si se orina sea una cuestión biológica, vamos a ir al pediatra, ¿no? El Ujú. pediatra creo que atiende a los jóvenes incluso hasta los 14, 15 años máximo. Entonces, el pediatra sería el primer filtro. De Ujú. acuerdo a lo que indica el pediatra, dice, no, señora, su hijo no tiene ningún problema fisiológico, ni de vejiga, ni de uretra, ni de cualquier cosa, ¿no? Yo estoy especulando porque no soy médico, pero en ese Ujú. aspecto, hablando de lo biológico. Cuando ya el médico te descarta cualquier situación biológica para que el niño esté presentando esta respuesta, entonces te va a decir, ¿sabe qué? Llévelo al psicólogo. ¿Cuál es el psicólogo especializado? El del área clínica, porque somos los encargados de los trastornos mentales o los trastornos de desarrollo de infancia y adolescencia. Ya Mm. con este filtro, llegas tú al psicólogo clínico y el psicólogo va a implementar una serie de herramientas, ya sean pruebas, ya sea observación, ya sea juego, porque incluso hay diferentes también formaciones en los psicólogos clínicos. En mi caso, yo soy psicoterapeuta infantil y me especializo con terapia de juego. Entonces, por medio de cuentos, historias, juguetes y situaciones que armamos ahí, la psicoterapeuta y el niño, yo encuentro los indicadores y los rasgos por los cuales el niño podría estar presentando ansiedad. Ujú. También se hace una entrevista a padres, que es muy importante para evaluar el entorno de los niños. Ujú. Ok, muy bien. Entonces, un psicólogo sí puede diagnosticar y Sí, tratar un trastorno de ansiedad. sí, un psicólogo o si hay papás que son así como que muy exigentes, porque hay papás que como que no confían mucho en el área de la psicología, que dicen, ah, bueno, pues nos vamos al psiquiatra. El psiquiatra de la mano con el psicólogo clínico se trabaja. En el psiquiatra, en el caso que se necesitara algún tipo de medicación, si el niño presenta, porque incluso hay niños que presentan trastorno de ansiedad, pero son niños que también tienen un trastorno de déficit de atención por hiperactividad. Entonces son niños que ya están medicados de por sí la mayoría y Ujú. entonces se hace como que ese trabajo interdisciplinario entre el psiquiatra y el psicólogo clínico, porque el psicólogo clínico va a trabajar conducta y emociones en el niño y el psiquiatra va a trabajar a nivel neurológico o químico cerebral. Ah, perfecto. Me parece perfecto. Me encanta porque sí, sabes que eso hay mucha confusión. Como, Sí, claro. y más en la práctica, por ejemplo, en Mamá Intencional o en la página de Facebook, los mensajes que nos mandan, ya sea de Mamá Intencional o de Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Sí. Me encuentro más padres de familia con miedo al psiquiatra.
como que escuchan Sí, sí, psiquiatra y sí. dicen, no, 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 no. Se espantan. Ujú. No, no, mi hijo no va a Hay un, estar medicado, pero hay veces que solo necesita un empujoncito, como decías en la química cerebral, claro, ¿no? O sea, no es como claro. que va a estar medicado y dependiendo de medicamento. Creo que a raíz de ahora la pandemia vino a volcarnos esa situación, por lo menos a mí, en ese tipo de trabajo, porque yo hago mucho conciencia de que si necesitas eso químico en tu cerebro y yo como terapeuta emocionalmente hago todo el trabajo del área emocional, perdón, no hay un avance y eso lo veo con los adolescentes. Yo tengo avances en algunos significativos cuando trabajamos psicoterapia, pero tengo específicamente, voy a poner el ejemplo de una paciente de 18 años que tengo alrededor de 3 meses atendiéndola y entonces ellas me hacen una bitácora de emociones, en donde al final del día, cada día me van teniendo un registro de cómo se estuvieron sintiendo. Si un paciente llega después de 2, 3 meses de trabajo y no veo mejoría, entonces le explico a los padres, no está viendo una mejoría en cuanto al trabajo psicoterapéutico, sí creo que es necesario que el psiquiatra evalúe. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un mes de Ujú. bitácora que esta persona se estuvo sintiendo cansada, irritada, con mucha ira, con mucha desesperación, con taquicardia, con sudoración, incluso ciertos ataques de pánico. Entonces yo digo, tenemos que atacarlo desde el nivel químico cerebral para darle ese pujoncito, como dices tú, y que esta persona pueda avanzar, porque si no, dime tú, una chica que va a entrar a la universidad que tiene todo este tipo de sintomatología no va a avanzar, no va a lograr tener una mejoría, incluso podría empeorar y caer en una depresión profunda por no poder rendir como ella desea. Porque tal vez se le ha creado la idea de que no le estás echando ganas. O sea, no es falta Sí, de es ganas, es machismo, falta. es fatal Sí. decirle, échale ganas. No es que no puede, no es que no quiera, es que ahí hay algo que hace falta. Entonces no es que no quiera, dice la mamá. Quizá a Mariana le esté faltando. No, señora, hemos hecho todo lo posible dentro de mi área. Entonces es mi responsabilidad que ella acuda al psiquiatra para que el psiquiatra nos diga qué es lo que sigue. No Y va a los estar papás ahí se toda la preocupan vida. O sea, mucho. sí. No, precisamente es a lo que iba, donde me dice la mamá, Mariana, pero toda la vida va a estar tomando medicamentos. No, solamente mientras sea necesario. Vamos a ir trabajando a la par, él con sus registros de acuerdo a la sintomatología química cerebral y yo en cuanto a la mejora en el área emocional y conductual de la paciente. Entonces, cuando esta química cerebral se estabiliza, el cerebro aprende, ese sería una, el cerebro aprende a segregar El estos cerebro químicos, empieza a producirlo, ajá, y empieza a ya no necesita el producirlo. medicamento. Así es, pero es totalmente una función del psiquiatra el decidir si vamos a ir disminuyendo de forma paulatina la medicación o cuánto tiempo es que se va a estar tomando, porque ellos son los especialistas en esa área. Ujú. Oye, qué interesante. Súper. Vamos a otra pausa chiquitita y volvemos Latinx Radio. Esto es Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Nuevamente estamos ya de regreso con Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Estamos con la psicóloga Mariana Duarte y estamos hablando de ansiedad y quisiera hablar rapidísimo porque luego se nos va el tiempo. Mariana, nos quedamos con esta idea de si un niño necesita ser llevado al psiquiatra, si ya como psicólogo se trató, el área psicológica y el área emocional y todo esto, y no vemos un avance, puede ser que el niño necesite ser evaluado por un psiquiatra. Ahora, si le da, nos explicabas que hay ciertas sustancias o la química cerebral puede ser lo que está haciendo que nuestro niño esté ansioso o tenga un trastorno de ansiedad. Si llega vamos a suponer que ya llevé a mi hijo al psiquiatra, le están dando este medicamento y ayuda, pero estas sustancias o el cerebro del niño tiene la capacidad de aprender a generar estas sustancias por sí mismo. O sea, no va a estar todo el tiempo el niño necesitando o dependiendo de este medicamento para poder generarlos. Ok, se espera que el tratamiento en cuanto a la medicación dé es plus que el niño necesita para poder tener los niveles esperados y bajar su nivel de ansiedad. Aquí
más que nada se presenta en niños que están en la pubertad o que van hacia la adolescencia. A diferenciación de niños que tienen menor de 9 años, la mayoría se trata con psicoterapia, a excepción que exista un trastorno, ya sea asociado a, como el trastorno de déficit de atención por hiperactividad. En general, por mi experiencia, la mayoría de los niños que llegan con una situación de ansiedad aquí al consultorio es por situaciones de vida y por cuestiones del área emocional y familiar. Es decir, el entorno no ha sido favorable y entonces el niño con cierto trabajo terapéutico logra salir adelante. Cuando el niño va a recibir medicación es porque de plano, con la ayuda de la terapia, no ha mejorado y entonces se hace la evaluación psiquiátrica y el psiquiatra dice, vamos a ayudarle con estos químicos, con estos medicamentos y él va a determinar si 6 meses, si un año o cuánto tiempo el niño va a estar en tratamiento o el adolescente. Pero el cerebro eventualmente se espera que pueda llegar a funcionar normalmente. Se espera que así sea. Se espera, el temor de los padres generalmente es que mi hijo vaya a consumir medicamentos toda la vida o que vaya a crear dependencias hacia ellos. Afortunadamente, la medicina está muy avanzada y cada vez hay más opciones que no implican el depender a un medicamento para poder desarrollarme yo normalmente. O, digo, esto lo escuché también, o que muchos padres temen que este medicamento sea la puerta para otras drogas. Pues mira, yo creo que cuando cualquier medicamento es usado de forma irresponsable puede causar problemas de X situaciones. Cuando se acude al especialista correcto, adecuado y se lleva el seguimiento tanto de padres como el médico, no debería haber este conflicto. Ok, muy bien. Ok, entonces, en tu experiencia, Mariana, ¿qué pueden ser las causas o los detonantes? ¿Qué es lo que tú más has visto en consulta que digas, estas experiencias regularmente llevan al niño a ser ansioso o a tener un trastorno de ansiedad? Ahí es una pregunta súper, súper valiosa porque en realidad ahorita hay muchísimos conflictos. Hablando de pandemia, se ha presentado un incremento enorme de la violencia dentro de la familia o del seno familiar. ¿Por qué? Porque quizá antes nos veíamos y hola y adiós los papás y ahora a muchas personas que están trabajando desde casa, ha aumentado la hostilidad o hasta la agresión, ya llegando a lo físico o a lo verbal. Y entonces el estrés, el nivel de vida tan acelerado, el que estoy trabajando desde casa, antes por lo menos me distraía de aquí de camino al trabajo y ahora no, y estoy estresado en casa. El cambio de la dinámica de los niños, de estar presencial en un aula, al cambio de estar dentro de casa, todos esos cambios a los que no estábamos preparados para hacer, son, creo yo, la principal causa que genera que los niños estén presentando ansiedad. Pero si nos vamos previo a la pandemia, la situación de divorcio de padres, yo les explico siempre a los papás, que quede claro, papás, que el divorcio en realidad no es un evento tan traumático para los niños. Lo que es traumático es toda esa violencia emocional o económica o situación que genera la separación y el no ponerse de acuerdo de los padres. Creo que es de las principales. También pérdidas de una mascota, de un abuelo o de un cuidador, porque si los papás salen a trabajar, hay alguien que se encarga del cuidado de los niños y entonces a veces ese tipo de situaciones generan también en ellos cambios en sus emociones y un sube y baja en cuanto al comportamiento de ellos. Ok, fíjate, me impresiona esto de la pérdida de la mascota, cuando a lo mejor como adultos Claro, nuestra reacción va a ser como de, ay, ya no es para tanto, te sí, compro claro. otra. Es una pérdida totalmente porque ellos en las mascotas depositan apegos, depositan emociones y entonces el yo perder a este individuo, por decirle así, a este personaje que estaba en mi vida de forma permanente, ya sea un perrito, un pececito, un gatito, lo que sea, ellos lo resienten. No nos vayamos tan lejos. Hay personas que ahora con la pandemia perdieron su trabajo y entonces cayeron en una depresión fuerte porque no nada más influye en lo económico, sino a mi estilo de vida va a cambiar,
voy a encontrar trabajo pronto o simple y sencillamente tenía tantos años trabajando en esta empresa y ahora hubo recorte y me despidieron y entonces yo no tenía un plan B, ¿no? Claro. Oye, Mariana, digo así de manera rapidita, porque es una pregunta que nos llegó. ¿Está siempre la ansiedad ligada a la depresión o no siempre? Generalmente sí vienen juntitas, generalmente vienen acompañadas. No hay un orden en el cual se presenten. Podría ser, por decirlo así, el niño que estaba acostumbrado a ir a actividades extracurriculares, a su escuela en un horario, que ya no tuvo eso por la pandemia, pudo haber estado triste o irritable en algún momento y eso les va a estar generando una conducta de excesivo energía, de preocupación cuando voy a volver a mis amigos o de muchas situaciones que podrían a él generar ya sea tristeza o angustia. Ok, entonces son como primas y siempre una Yo invita a les la digo que otra. son primas hermanas, yo les digo, siempre vienen juntas, son las mejores amigas, así que aguas, papás, hay que tratar de observar a nuestros hijos. Cualquier cambio significativo en el comportamiento de mi hijo, en el cual, ¿cómo que es un cambio significativo? Está presentando una conducta que yo no había visto en él. Ese es un cambio significativo. Es decir, mi hijo de repente, todo el tiempo ahora está enojado. Todo el tiempo está durmiendo de más. O al revés, el niño no está durmiendo correctamente, está comiendo demasiado, a pesar de que ya le dije por después del desayuno, el niño me está pidiendo más comida, más bebida, y todas esas situaciones que nosotros identificamos como papás en nuestros hijos. Ok, perfecto. Ahora, ¿cómo puedo evitar o cómo podemos prevenir? Digo, no podemos evitar del todo porque no sabemos si algo se va a presentar ni cuándo, pero sí cómo podríamos Claro. prevenir. Ahorita decías mucho de la violencia intrafamiliar y a lo mejor se nos viene a la cabeza golpes en la familia, pero no siempre, o sea, no siempre se Claro. va a ver, pero ahorita que las mamás de repente ya no son solo mamás, son maestras al mismo tiempo Sí. que están trabajando desde casa o tratándose de concentrar en el Ujú. trabajo, pero el niño no se sienta y no es lo mismo hablarle a Claro. mi hijo en un ambiente, los fines de semana, llevarlo a jugar y todo esto, que decirle, por favor, pon atención y entonces se nos salen las palabras que no conocíamos que teníamos y los jalones que no. Entonces, esta violencia que pareciera que no es tan violenta, pero esto se está dando mucho ahorita, ¿no? Claro. Ujú, Sí, yo creo que la mejor forma de prevenir es dándome cuenta yo como padre si estoy emocionalmente estable, ujú. principalmente. Si yo soy un papá que estoy relajado a medida de lo posible, digo a medida de lo posible porque sé que todos vivimos con un nivel de estrés diario. Sin embargo, si yo veo que de plano no tengo la capacidad de poder explicarle a mi hijo, pues busco ayuda, ya sea de una maestra de apoyo, busco ayuda de mi pareja, ¿sabes qué? Yo, en lo personal, las matemáticas no se me dan y entonces en vez de estarle gritando al niño, busco a alguien que pudiera hacer esa parte para evitar todos estos conflictos, porque imagínate, si yo me desespero, estoy estresada por cuestiones de mi trabajo y todavía tengo que llegar a explicarle a mi hijo, porque es mi función, obviamente, pero las emociones ahí están. Y entonces podrían llegar a generar un conflicto de yo gritarle o decirle, es que no entiendo por qué no lo haces, o lo que comúnmente las mamás cuando perdemos, como La que paciencia. sí, la paciencia, ¿no? Porque somos seres humanos, cometemos errores. Sin embargo, en el cometer el error y el darme cuenta está la solución. Yo les digo a los papás, ok, ya te diste cuenta que con esta parte no puedes. ¿Cómo le podemos hacer para que tú encuentres ya sea una ayuda, un apoyo, un respaldo, como le quieras llamar, para que no se esté presentando esta hostilidad entre mí y mi hijo, ¿no? Donde Ujú. mamá, es que no me explicas, mamá, es que no lo entiendo, es que ¿por qué me gritas, no? Entonces yo creo que lo principal es que el padre esté lo más tranquilo posible, lo más estable emocionalmente. De ahí partimos, porque el padre es el que genera el ambiente dentro de lo... Claro, y digo, y sí, como dices, de ahí partimos porque hay muchas otras situaciones. Por ejemplo, cuando hay violencia entre los padres, ¿no? O cuando hay mucho grito. Ni cómo hacerle. Cuando Ujú, hay violencia entre los padres, incluso yo tengo parejas en atención donde no
Han llegado mujeres aquí y les digo, ¿te estás dando cuenta que lo que me estás diciendo, sí sabías que es violencia económica, sexual, física? Y se quedan como sorprendidos porque no la identifican como tal. Le digo, alguien que se molesta contigo y te dice, ya no te voy a dar dinero y hazle como quieras, es violencia económica. Alguien que te dice, pues estaba molesto, pero entonces tienes que hacer esto para que yo esté contento, es violencia emocional. Y entonces desde ahí, desde el punto de vista profesional, creo que el estar informados y el tener claro qué es lo que se permite y qué es lo que no se permite en las relaciones es lo que nos va a dar la pauta para tener un hogar eh, en un ambiente cordial. Entonces, la prevención definitivamente está en casa, o sea, sí hay mucho que podemos hacer. Pueden pasar cosas fuera de Totalmente. nuestras manos, pero sí hay mucho que sí está dentro de nuestro poder, ¿no? Dentro del hogar se Ujú. gestan la mayoría de los trastornos y las situaciones de ansiedad. Eso, exacto, así lo dijiste perfecto. Volvemos después de esta pausa nuevamente porque se nos va acabando el tiempo, pero regresamos. Quisiera que nos hables, regresando de la pausa, sobre un ataque de ansiedad, que eso ya son palabras mayores. Esto es Intencionalmente Somos Papá y Mamá y estás en Latinx Radio. Creo que sí hemos como Volvemos, esto es Latinx Radio, Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Estamos hablando de la ansiedad con la psicóloga Mariana Duarte. Mariana, una pregunta, si ya mi hijo fue diagnosticado con un trastorno de ansiedad o está pasando por un cuadro de ansiedad o no sé cómo se dice esto, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Cómo lo acompaño? Y a lo mejor no es mi hijo, a lo mejor es mi sobrino, mi nieto, mi alumno. ¿Cómo sí, acompañar a claro. alguien que ya ha sido diagnosticado? Primero que nada hay que informar, primero que nada el acudir con el especialista en caso de los padres, incluso hay tías que me han traído a sus sobrinos ya adolescentes. Y aquí en este espacio no solamente se trabaja con el adolescente, yo les digo a los padres que yo tengo una retroalimentación al final de cada sesión en la cual al padre se le da como una guía o unos pasos a seguir cuando se presentan ciertas o cuáles características o síntomas en el niño. Por ejemplo, si un niño tiene rabietas o está presentando una hiperventilación donde está muy acelerada su respiración, se le enseña al padre cómo realizar respiraciones profundas, lo que se le llama la respiración diafragmática. Y Ujú. entonces se le dan a los padres puntos a seguir muy específicos, como por ejemplo la respiración, el distraer al niño. Hay niños a los cuales permiten el contacto cuando tienen una sensación muy grande de miedo. Se les abraza, se les trata de tranquilizar, se les cuenta una historia, un cuento, por ejemplo, el de imagínate que vas en un barco y el barco está en un oleaje súper agitado y el niño cierra sus ojos y empieza a imaginar y conforme a la plática le vamos dando calma. Pero mira, empezó a salir el sol, dejó de llover, ya no hay tanto viento y el barco empieza a detenerse. A los niños se les trabaja de esa manera porque como tienen la imaginación muy a flor de piel, para ellos es mucho más fácil trasladar la emoción en un objeto o una situación. Ujú. Ok, muy bien. Entonces, y eso un especialista nos va guiando, ¿no? Nos va dejando tareitas y nos Totalmente. va ok. Sí, 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 es un trabajo en conjunto, ¿eh? No Ujú. el hecho de que vengan y me traigan al niño, el niño mágicamente va a desaparecer su ansiedad. Yo les explico que es un trabajo aquí dentro, pero que se reproduce en casa. Claro. Se vuelve a, es como si aquí hicieras una fotocopia y la llevaras a casa. Y Ujú. entonces el papá recibe la orientación de mi parte o del parte del especialista para saber qué hacer cuando se presenta en casa. Ujú. Perfecto, sí. No, no se vale de que, toma Mariana, aquí te dejo a mi hijo y me lo arreglas antes del viernes. Sí, Me lo entregas de hecho es reparado. común eso, ¿eh? Sí, 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 sí. claro. Y les digo, Y también no, no, saber que no, aquí no. necesitamos estar en calma, ¿no? Como dicen por ahí, tu calma los calma. Si estoy Exacto, estresadísima y gritando, pues obviamente no estoy ayudando. Mariana, así una es. pregunta muy común, digo, una pregunta que me mandaron y se repitió en diferentes formas, pero era la misma Ujú. pregunta. ¿Es más común en hombres que en mujeres o en mujeres que hombres o es igual? Hay Mira, un género que, un sexo que sea más, con más tendencia a.
Específicamente no lo podría decir así categóricamente que mujeres u hombres, porque la realidad es que hay una carencia de aceptación en los hombres hacia el tratamiento psicoterapéutico. Entonces, si estamos hablando, yo en lo personal, en cuanto a mi experiencia profesional, atiendo más mujeres por trastornos de ansiedad que hombres. Pero como ellos no se acercan a pedir ayuda generalmente, ni en esta ni en otras situaciones, no podríamos especificar si se presenta más en ellos o no. Entonces, la realidad es que lo importante es que si yo tengo alguna sintomatología de angustia, de miedo o de terror inminente hacia una situación, estoy presentando un síntoma o un rasgo de trastorno de ansiedad, entonces tengo que acudir al especialista, no importa ni la edad ni el sexo. Perfecto. Fíjate que, y él estaba leyendo el otro día un artículo que decía que ataques cardíacos y suicidios, la incidencia en hombres es mucho más elevada. Y es probablemente esa sea la razón, ¿no? Muy probable, sí. Sí, que no saben buscar ayuda. Eso ya está O cambiando y postergan la sí, ayuda. exacto. Van cuando ya es grave el asunto, ¿no? Entonces, Claro si que nos sí. estás escuchando, papá, mamá, bueno, papá, tío, abuelito, lo que Abuelito. sea, no te resistas. Es rico. Yo he estado en terapia muchas veces y es rico. Sales, ay, con un peso que te quitan de los hombros. Entonces, no se resistan. Sí, es un espacio para liberar emociones, es un espacio para, me decía un paciente hace días, Mariana, es que ya aquí me siento súper en confianza y entonces me das la libertad de contarte cosas que nunca he contado y salgo de aquí como flotando, ¿no? Ujú. Esa es la intención de venir a terapia, de relajarse, de soltar y de dejar todo eso que traemos cargando de años incluso, Ujú. ¿no? Regálense esto y como mamás o papás, sí hay que ser intencionales en enseñarle a nuestros hijos a pedir ayuda. No quiero, tengo muchas más preguntas y comentarios sobre esto, pero no quiero que se nos acabe el tiempo sin hablar de un ataque de ansiedad. Eso ya son palabras mayores, ¿no? No es Sí, lo mismo ser ansioso o presentar ansiedad a tener un ataque de ansiedad. ¿Cómo sí, identificamos claro. que nuestro hijo está sufriendo un ataque de ansiedad? Un ataque de ansiedad se presenta de manera intensa y de forma física basada en un peligro aparente y no inminente. Es decir, es creado por la imaginación generalmente, por esa emoción negativa intensa en la cual yo me siento inmerso y no puedo quitar el pensamiento y me provoca una reacción fisiológica, mental o psicológica la cual me pide en ese momento continuar cualquier actividad que yo estaba realizando. Ujú. ¿Y cuáles son los síntomas? Por ejemplo, yo había leído como sudoración, taquicardias Sí, o... Ujú, ok. Los síntomas físicos pueden ir desde la sudoración excesiva, ujú, taquicardia, temblores, palpitaciones intensas, ansiedad o, perdón, agitación motora, la cual se siente como que si el cuerpo fuera a salir corriendo o la necesidad de huir de ese momento del lugar. ujú, Emocionales tendrían que ver con el miedo, la sensación de me voy a morir, de todo va a empeorar, esto no tiene mejoría, mejor ya desisto de las cosas que yo estaba haciendo. Y los mentales donde tengo un repetido pensamiento de que todo va a salir mal. Insomnio, incapacidad para concentrarse, estar, mentalmente inestable. Esas ujú. son específicamente las que más se repiten en el paciente. Entonces, si yo veo, por ejemplo, que mi hijo está teniendo un ataque de ansiedad, está sudando, está temblando, está teniendo un miedo que realmente no es, No lo puede eh, controlar. ajá, no lo puede controlar, ¿qué puedo hacer yo en casa? O sea, no estamos en este momento con un profesional. ¿Qué puedo hacer yo Sí, en claro. casa para ayudarle a pasar el momento? Principalmente lo que más funciona, ya sean los niños, adolescentes o adultos, es controlar la respiración. Respiraciones largas y profundas, aprender y darle a ese niño la calma. A ver, vamos a respirar. Concéntrate en una respiración profunda y tranquila en la cual llenes tus pulmones y Ujú.
arrojes el aire por la boca. Eso principalmente le va a dar, yo les explico a mis pacientes, respiras, oxigenas, la sangre se llena de oxígeno, el corazón empieza a bombear más lento, entonces tengo una sensación real, física de calma. Eso es lo principal, darle la seguridad al niño o el apoyo, tomarle de sus manos y decirle, aquí estoy, no me voy a ir a ningún lugar, y si él lo permite, abrazarlo de forma fuerte para que él se sienta en un lugar seguro. Contenerlo. También llevarlo a un lugar donde él sepamos que quizá él está tranquilo, ya sea su habitación, el rinconcito donde él juega o cualquier cosa que sabemos que a él le puede relajar. O vente, mira, te voy a dar un vaso con agua, te sientas aquí y si quieres me platicas qué es lo que estás sintiendo. El niño que sienta la seguridad de que va a tener un apoyo y un respaldo de la persona que está con él en ese momento. No es momento de regañarlo ni decirle ya bájale, no No, seas no, exagerado. no. No, porque en realidad no es una exageración, en realidad es algo, para él es real. Ese sentimiento y esa emoción de angustia y de miedo es real en él. La Entonces, amenaza es al real. nosotros, sí, claro, es inminente el miedo que él tiene y entonces si yo lo regaño o le digo que está exagerando, estoy devaluando sus emociones. Son reales sus emociones. Claro. Mariana, quisiera preguntarte mil cosas más, pero ya se nos acabó el tiempo. Lo que sí quiero es que si alguien nos está escuchando, ¿cómo te encuentra? ¿Cómo pueden contactarte? Yo sé que tú das terapia tanto en tu consultorio físicamente de manera presencial, pero también podrías, si alguien decide contactarte, lo puedes hacer a distancia, ¿verdad? Sí, estoy en el perfil de Facebook que se llama Conciencia y Amor Psicología Ujú, Clínica y ujú. estoy en un perfil de WhatsApp Business en el número 6691-887754. Esas son las dos formas de contacto, ya sea un Facebook chat o en WhatsApp web. Si vas a contactarlo desde Estados Unidos o desde fuera del país, de México, debes agregar el 52 antes del 669. Nada más Ah, para sí, que es sepan. correcto. Ujú. Es verdad, se Bueno, me fue el detalle. sí, igual vamos a subir esta conversación a la página de Facebook de Intencionalmente Somos Papá y Mamá. También se comparte en Mamá Intencional, tanto en Facebook como en Instagram y en YouTube. Y ahí pueden ponernos si tienen más preguntas, si tienen dudas, si quieren contactar, si quieren más información, yo se lo hago llegar a Mariana y les prometo una respuesta. También les prometo traerla de regreso con algún otro tema. Ella está ocupadísima, pero ahí le hago la lucha y nos acomodamos, ¿no, Mariana? Sí, claro que sí, con gusto hacemos un espacio y volvemos a brindar cualquier duda, la podemos resolver acá. Ujú. Fíjate que tengo pendiente un tema de divorcio, el divorcio y los niños. Entonces, como ahorita Ok, mencionaste algunas cosas, de hecho es una serie porque son muchas cosas sobre el divorcio, pero sí, ya te contactaré. Muchas claro gracias, que sí. Mariana. Y a nuestros escuchas, quiero recordarles que ya pueden bajar la app de Latinx Radio. La encuentras tanto en Apple Store como para Android y la buscas así Latinx-radio y ahí te sale la app. Vas a escuchar este programa y todos los demás de la estación. Muchísimas gracias, Mariana, y nos vemos pronto. Gracias a ustedes por la invitación. Estamos en contacto. Hasta luego.